Hola amigos y amigas, estamos terminando la primera semana de agosto, o los primeros días de agosto. Hoy día es 9 de agosto y quería hacerte algunos comentarios a propósito de la próxima incorporación de la norma NIF 18. Estuve revisando la información financiera de la semana y aparece Mallplaza, los estados financieros consolidados de esta entidad. Y los estados financieros consolidados al 30 de junio del año 2026. Si revisamos la información de detalle, nos encontramos con los estados de resultados integrales consolidados, interinos por cierto, porque corresponden al primer semestre, y se nos muestra en el estado de resultados que el ingreso de actividades ordinarias para el primer semestre era en el año 2025 de 316 mil millones de pesos. Y para el primer semestre de este año, el ingreso de actividades ordinarias se alcanza los 339 mil millones de pesos. Un incremento, por cierto. También la ganancia bruta se incrementa de 285 mil a 309 mil millones de pesos. Lo mismo sucede en el segundo trimestre del presente año comparado con el segundo trimestre del año anterior. En el año 2025, los ingresos ordinarios ascendían a 160 mil millones de pesos y en el segundo trimestre del presente año 174 mil millones de pesos. Los márgenes brutos, la ganancia bruta, también se incrementa. Lo que es una buena noticia, por cierto, para Mallplaza. Sin embargo, si observamos la ganancia del primer semestre, cae desde 494 mil millones a 321 mil millones de pesos en el primer semestre. Y en el segundo trimestre, la caída es mayor aún, de 422 mil millones a 235 mil millones de pesos. Es una caída importante, ciertamente, y obedece a varias razones, pero las principales corresponden a, por ejemplo, los costos financieros que ascienden a 35 mil millones, claramente bajan, por cierto, pero los costos financieros tienen un efecto en los resultados por unidad de reajuste para las deudas que se suscriben en UEF, porque allí se presenta un fuerte incremento de 28 mil a 34 mil millones de pesos. En el primer trimestre de cada año sube este resultado por unidad de reajuste de 12 mil a 30 mil millones de pesos. Ciertamente aquí hay una figura enrevesada desde el punto de vista de la norma NIF 18, porque el concepto de resultado por unidad de reajuste puede tener origen de operación, inversión o financiación. Es necesario desagregar esos orígenes con el propósito de determinar efectivamente cuál es el resultado operacional. Claramente aquí hay un concepto en Mallplaza que se llama ganancia de actividades operacionales. Sin embargo, esa ganancia de actividades operacionales tiene implícito partidas de resultado que tal vez no son todas operacionales, de acuerdo con la norma NIF 18, o tal vez, como puede apreciarse solo con una mirada amplia, podrían ciertos resultados por unidad de reajuste o deberían estar incorporados en las ganancias de actividades operacionales. Si tú te fijas bien, las ganancias por actividades operacionales bajan desde 720 mil a 482 mil millones de pesos en las cifras del primer semestre. Y uno de los principales conceptos a propósito de esta caída en las ganancias de actividades operacionales está por la gran caída en los otros ingresos por función, desde 471 mil millones
a 216.000 millones. De acuerdo a la información que proporciona la prensa en su análisis, específicamente en el periódico La Tercera, por parte de David Nogales, nos encontramos acá con alguna explicación. Se nos indica que la operadora de centros comerciales, Mallplaza, dijo que esta disminución se explica por menores otros ingresos equivalentes. Y esos menores otros ingresos equivalentes son los que están detrás entonces de estos otros ingresos por función. Y se indica con mayor detalle, ¿no es cierto?, que está afectado principalmente por un menor crecimiento de la evaluación al valor razonable de las propiedades de inversión, sumado a una mayor pérdida en el resultado por unidad de reajuste. Entonces, se complementan de alguna manera, se refuerza esa caída por una baja en el valor razonable de las propiedades de inversión, porque recordemos que en las entidades inmobiliarias como Mallplaza, como Parque Arauco y similares, los bienes raíces que forman parte de la operación de la empresa se miden, porque así lo permite la norma NIC 40, se miden a valor razonable con cambio en resultados. Y se nos está indicando acá que ese incremento de valor fue menor en el periodo del primer semestre del año 2026. Y esto además con una variación de la UEF sobre la deuda de 2,46%. Porque la variación de UEF fue mayor a la que se experimentó en el segundo trimestre del año 2025. Y acá Mallplaza tiene una porción de deuda que está indexada a esta unidad de fomento. Más adelante, el gerente general de Mallplaza, refiriéndose al desempeño, recordemos que el desempeño es una palabra básica en la norma NIC 18, establece que como compañía estamos muy comprometidos para avanzar en la estrategia de crecimiento y consolidarnos como la principal plataforma de activos de la región. Y usa el gerente general, bueno, eso lo vamos a ver también en una declaración pública que hace, usa el EBITDA como una metodología, más bien como una métrica, MPM. Recordemos que de acuerdo con la norma NIC 18, el MPM es el Management Defined Performance Measure, es decir, una medida de desempeño definida por la gerencia, por la administración. Y se señala que el EBITDA de esta firma alcanzó 152 millones de dólares, un 9,6% mayor. Se incrementó el EBITDA con un margen de 80,6%. Es decir, que cuando Mallplaza utiliza el MPM, el desempeño es mejor. De allí que sea tan importante esta métrica. No es que la norma NIC 18 prohíba los MPMs, al contrario, si la empresa puede utilizar o quiere utilizarlos, los puede usar, porque la norma NIC 18 no prescribe las formas de medir extra contables. Es la propia empresa la que va a determinar si los va a incorporar o no. En el caso de Mallplaza está indicando de alguna manera que es una métrica que utiliza. De hecho, el propio gerente general de Mallplaza, aquí en la fotografía, que es su nombre, Pablo Pulido, estableció en el cierre del año 2025 que, bueno, comillas, ¿no?, cerramos un 2025 con 2,35 millones de metros cuadrados arrendables, abriendo más de 385 millones de visitas. Y dice, gracias a la fortaleza de nuestro negocio operativo, alcanzamos un margen EBITDA del 80,5% y un EBITDA de 577,5 millones de dólares, lo que representa e indica un aumento de 38,2%. Claramente, la administración, específicamente el gerente general, está haciendo uso del EBITDA públicamente y por lo tanto este es un MPM que si se mantiene va a tener que generar las revelaciones
relevantes y adecuadas y exigibles de la norma NIS 18. Pero no solo eso, amigas y amigos, porque fíjate que se incorpora también en el mensaje del gerente general otra métrica públicamente anunciada, que es el FFO. El FFO corresponde a los fondos que provienen de las operaciones. Y claro, te sorprenderá la palabra fondo, porque normalmente la palabra fondo nosotros los contables lo asociamos a efectivo y equivalente al efectivo. Y aquí se está anunciando que el FFO subió un 33,7%, alcanzando 185,1 pesos por acción. Y efectivamente se está utilizando aquello como una métrica que desde el punto de vista del desempeño se ha comportado bien. Bueno, se había comportado bien y se sigue comportando bien por los anuncios que además podemos ver respecto de Mallplaza. Es decir, los MPMs que corresponderían a una medición del resultado operacional ajustado están indicando que Mallplaza se ha desempeñado muy bien desde ese punto de vista de los MPMs. Entre paréntesis, para quienes tengan dudas respecto a este concepto de FFO, estos son fondos procedentes de operaciones. De acuerdo con la información que ustedes pueden ver en Investopedia, que es donde yo he acudido para revisar y mostrarles a ustedes cuál es el concepto este. Y bueno, efectivamente, este FFO, Funds from Operations, es una medición del efectivo generado por el real estate, por la inversión en real estate, por las actividades de negocio continuas. Y efectivamente, tal como ustedes ven aquí en esta ecuación, el FFO está compuesto de los ingresos netos, el resultado neto, más la depreciación, corresponde entonces a una eliminación de la depreciación, más la amortización, eliminación de la amortización, más las pérdidas generadas por las ventas de propiedades, menos el aumento de las ventas de propiedades y menos los ingresos por intereses. Entonces una versión depurada del EBITDA de alguna manera. Y como tú puedes ver, se obtiene desde el estado de resultados. Y en consecuencia es una métrica que sí se puede caracterizar como un MPM y debería estar sujeta a los requerimientos de la norma NIF 18. Respecto del EBITDA, que también es utilizado aquí en la declaración de la gerencia, que duda cabe que todos conocemos esta métrica. Es ampliamente utilizada, es una métrica que proviene de la contabilidad creativa norteamericana de los años 80, de la Reaganomics, los años de Ronald Reagan, y que se genera precisamente en un periodo en donde las leverage buyouts tenían mucha presencia en Norteamérica, y precisamente como originaron muchos gastos financieros porque eran compras apalancadas y al mismo tiempo en esos años la norma US GAAP requería que los goodwills emergentes fuesen amortizados, tanto los gastos financieros como el goodwill reducían significativamente los resultados y lo que querían obtener los analistas y los inversores era más bien una versión depurada del resultado operacional y por eso se generó el EBITDA y se expandió en todo el globo y efectivamente ahora el EBITDA es muy utilizado en covenants y con otros propósitos. Tanto es así que incluso muchas valuaciones de empresas utilizan el múltiplo de EBITDA como una métrica de cálculo o de aproximación al cálculo del valor de las empresas, tal como lo requiere, por ejemplo, Damodaran, ¿no? Es interesante entonces cómo Mallplaza hace uso de estas MPM para poder dar a conocer un resultado que excluye conceptos que en este momento le están complicando desde el punto de vista de los resultados estrictamente contables. Bueno, esta era una reflexión que quería hacer. Les dejo invitados e invitadas para que sigan leyendo la prensa desde la mirada nuestra, la mirada contable. Un abrazo y que estén muy bien.